En este video estaré leyendo la segunda parte del capítulo 7 del libro El secreto de Selena. No olviden darle like al video, comentar y compartir para que más personas puedan ver y escuchar este video. No olviden también suscribirse para seguir apoyando este canal. En esta parte del capítulo 7 estaré leyendo lo que sucedió en el juicio de Yolanda, las pruebas que se mostraron para poder encontrar la culpable. Así que comencemos. En la cinta se escucha claramente cómo Larry, para evitar que Yolanda se suicide, aparenta estar de su parte y promete ayudarla. Si te haces daño, ¿cómo podremos hacer algo en torno a Abraham? La única forma de hacer algo es contigo presente. Tenemos que investigar a Abraham. Me hubiese gustado estar al tanto de esta situación antes. Ella le respondió que en el pasado había llamado a la policía y a su abogado para denunciar a Quintanilla, pero nadie hizo nada al respecto. En un momento dado, Yolanda se notaba paranoica. Miraba a todas partes y decía: «Yo sé que Abraham está por aquí cerca y me va a matar». Era irónico. Quintanilla no estaba para eso. Él había corrido al lado de su hija agonizante y lo menos que le importaba en la vida era la suerte de Yolanda. Pero ahora, en la corte, sí estaba presente, a solo unos pasos de ella. Yolanda también le dijo a Larry: «Ese hombre era tan malvado. Hasta mi papá me lo advirtió. Él me dijo: salte de eso, Yolanda, porque ese hombre va a tenderte una trampa. Yo nunca le hice caso a mi padre y mira ahora lo que ha sucedido». El oficial, John, aprovechó para mostrarse de su lado, en otro intento por convencerla de que se bajara del vehículo. «Nosotros no vamos a permitir que él te haga daño, pero no podemos ayudarte si no te dejas ayudar. Anda, baja el revólver». Yolanda no obedecía. Larry puso en la línea temporalmente al oficial Valencia para ver si tenía algún éxito. Él le preguntó a Yolanda qué más le hizo Quintanilla. En ese momento, por primera vez, comenzó a hablar en español y la voz comenzó a salirle a borbotones, como si sus palabras fueran un chorro de agua a presión tratando de salir por el pequeño agujero de su boca. «Él me llevó a todo esto. Me echó de la casa. Me echó de la vida de ellos. Selena me estaba escondiendo. No quería que su papá supiera». Supuestamente, la cantante la hizo hospedarse en diferentes moteles para evitar que su padre la encontrara. Ella aseguró que, siguiendo las instrucciones de Selena, estuvo quedándose en el motel Bayfront Inn, luego en el Budget Inn y finalmente en el Days Inn. Me sorprendió la rapidez con que ella enumeró todos esos hospedajes en medio de su historia sin respirar. Si se lo había inventado, era capaz de mentir a la velocidad de la luz. Por eso, como dije antes, me encargué de investigar esas alegaciones personalmente. Descubrí que, en efecto, Yolanda había estado hospedada en todos esos sitios en las semanas previas a la muerte de Selena y fue vista en compañía de la cantante en más de una ocasión. 5 de las 9 horas que duró el parapetamiento fueron grabadas y se escucharon en corte de principio a fin durante ese lunes y martes. Después de unas horas de negociaciones, algo interesante sucedió.
En su afán por lograr que se rindiera, los oficiales John y Valencia le dijeron a Yolanda que tuviese cuidado con el arma, porque podía estar defectuosa y dispararse sin querer. En ese momento, escuchamos por primera vez lo que según Yolanda pasó en la habitación 158. Yo traje este revólver para suicidarme, no para matarla a ella. Ella me dijo, Yolanda, no quiero que te mates. Estábamos hablando de eso cuando yo lo agarré y me apunté a la cabeza. En eso, ella abrió la puerta. Yo le dije, Selena, cierra esa puerta. Y cuando le dije eso, el arma se disparó. Cuando terminó de hablar, Valencia le dijo, eso suena como que fue un accidente. La fiscalía alega que con esos comentarios, los oficiales, sin saberlo, le sembraron una idea en la cabeza a la sospechosa. Le dieron una salida, pues ella repitió varias veces después que todo había sido un accidente. Pero para la defensa, aunque Yolanda no había verbalizado la palabra accidente, sino hasta llevar varias horas parapetada, ella sí había dicho desde un principio que no tenía intención de hacerle daño a Selena. Esa tarde, en la corte, observé cómo la acusada se escuchó cabizbaja a sí misma. Mientras su voz salía de la máquina grabadora, le bajaban las lágrimas una a la vez. Cuando en un futuro le pregunté si en ese momento lloró por sí misma, me contestó que su llanto era por Selena, pero yo que la estaba viendo sé que probablemente lloraba por las dos. Hubo un momento en el que Yolanda le pidió a Larry que rezara junto a ella. Así lo hicieron. Más tarde, ella expresó preocupación por la familia de Selena y lo que debían estar sufriendo. Dijo que eso incluía a Quintanilla también, pues a pesar de lo que le había hecho a ella, él seguía siendo un ser humano. Larry, dueño de una paciencia muy especial, le explicó cuán sencillo era entregarse. Solo tenía que soltar el arma y abrir la puerta, y él se reuniría con ella para cubrirla con una chaqueta y sacarla de allí. Ella accedió, pero no pensó que para caminar el largo trecho hasta la camioneta, Larry tendría que abandonar el teléfono. Al perder contacto con Larry, Yolanda perdió la seguridad en sí misma y comenzó a gritar descontrolada. ¿Dónde está Larry? ¿Dónde está Larry? El terrible sonido que salía de su garganta retumbaba en las paredes de la sala. ¡Larry! Pasaron varios minutos que parecieron eternos, pues Yolanda no dejaba de preguntar por él. Lo hacía con tanta frecuencia y desesperación que su angustia se le metió por dentro a todos los que escuchaban la grabación dentro de la sala. Valencia trató de explicarle lo que estaba sucediendo, pero no fue sino hasta que Larry regresó y volvió a tomar el teléfono que ella se calmó un poco. Después de varios intentos más, a las 9:30 de la noche, Yolanda finalmente se entregó a las autoridades de forma pacífica y fue llevada al cuartel de la policía. En el Days Inn todo había terminado. Irónicamente, después de oír los alaridos de Yolanda por tanto rato, el incidente entre ella y el oficial se convirtió entre los periodistas en un chiste. Esa tarde, cada vez que alguien buscaba a una persona en la calle, gritaba en tono de broma, ¿Dónde está Larry?
El propio Larry no podía creer su repentina fama. Al día siguiente, como sucede en todos los juicios importantes, la frase estaba oficialmente comercializada y desde el amanecer había camisetas y botones a la venta que leían ¿Dónde está Larry? En la corte, el fiscal Shurka llamó a testificar al oficial John Houston, otro policía que estuvo apostado en la escena del parapetamiento. Él narró cómo vio a Yolanda apuntarse a la cabeza con el revólver y hablar por el teléfono celular a la misma vez. El fiscal Shurka lo interrumpió abruptamente y preguntó: «Y mientras Yolanda hacía todo esto, ¿cuántas veces se disparó el arma accidentalmente?» «Ninguna», respondió la agente. «Sin duda, un golpe muy eficaz». Las primeras 4 horas de negociaciones entre Yolanda y la policía no fueron grabadas. La versión original es que durante ese lapso de tiempo, la fuerza policial se estaba movilizando a la escena del crimen y tomaba tiempo instalar el sofisticado sistema que se requiere para grabar las negociaciones. Pero Arnold, del equipo de la defensa, me dijo en una ocasión que tal vez hubo fragmentos de las cintas que fueron borrados o desaparecidos, porque durante esos minutos Yolanda habló sobre temas delicados. Es poco probable que hubiera una conspiración a esos efectos, pero me consta que en esas horas fantasmas se mencionaron temas delicados que no salieron a relucir durante ni después del juicio. Un día, cuando estaba sumergida en una piscina de papeles de la corte, di con una nota interesante. Era uno de los papelitos que se pasaron los agentes para comunicarse entre sí cuando estaban negociando con la sospechosa. Es algo típico que hacen los oficiales en ese tipo de situación, ya sea para no interrumpir la comunicación con la persona parapetada, para no dar la impresión que están titubeando o para indicarse los unos a los otros la línea de preguntas y o temas en que quieren concentrarse para lograr la entrega. El pedazo de papel en cuestión tenía en letras mayúsculas la palabra aborto. No sabía en qué contexto la sacó a relucir. Meses después del juicio, llamé al oficial Larry Young a su casa y le pregunté directamente sobre el apunte. Me habló sobre lo que discutió con la entonces sospechosa antes de que la grabadora estuviese en operación. En esa ocasión, Yolanda le dijo que había sido abusada sexualmente, no una sino 2 veces, y que tras la primera violación se había tenido que practicar una terminación de embarazo. Él mismo admite que durante esas primeras horas que no fueron grabadas, todo era muy confuso, pero dijo estar convencido de que a esas alturas Yolanda no sabía que Selena estaba herida porque le preguntó repetidas veces si la cantante iba a regresar al motel. Aproveché ese momento de confianza entre los dos para preguntarle: «Larry, ¿qué crees que pasó realmente?» Y me contestó sin titubear: «No fue un asesinato premeditado. Disparó en un arranque y tal vez no con la intención de matarla». Otro que creyó en la sinceridad de las palabras de Yolanda fue un psiquiatra que contactamos en Primer Impacto durante el juicio. Tras escuchar parte de las grabaciones, ese experto en los misterios de la mente sostuvo en nuestro programa que es muy difícil que alguien pueda fingir en una situación como esa, inesperada y de tensión extrema. Yolanda no había tenido tiempo de ensayar y era claro que tenía el alma en carne viva.
Según su diagnóstico, que fue superficial dadas las circunstancias, la voz que se oye, aunque desesperada y ansiosa, tiene coherencia. El psiquiatra hubiese preferido tener más tiempo y trasfondo para su análisis. Por eso, él se limitó a hablar en términos generales. Las cintas fueron una bendición para la defensa. En ellas, Yolanda dio su versión de que todo fue un accidente, sin tomar el banquillo de los testigos y sin ser contrainterrogada por los fiscales. Pero lo crucial es que las grabaciones humanizaron a Yolanda Saldívar. Al oírla llorar, gritar, pedir por Dios, rezar y arrepentirse, era muy difícil no conmoverse. Momentáneamente, la acusada dejó de ser un monstruo y se convirtió en un ser que siente y padece. Esa tarde, entrevistamos a varios miembros del público que habían estado presentes en la corte y para nuestra sorpresa, la mayoría dijo haber sentido lástima por ella. En el programa de esa noche, nuestros asesores legales tuvieron una discrepancia. Castillo sostuvo que se debía investigar la denuncia de violación que Yolanda hizo contra Quintanilla. Rengel decía lo contrario. Son solo alegaciones, no hay prueba de ningún tipo. Tratamos de especular en torno a lo que podría estar pensando el jurado, pero en realidad era imposible saber qué pasaba por la mente de cada una de las 12 personas que tenían en sus manos el futuro de Yolanda. En la calle, la gente seguía teniendo una opinión clara en torno a la acusada. Un grupo de personas instaló en la acera un juego cuyo objetivo era clavarle un dardo en la nariz a una foto de Yolanda. Y cada vez que uno de ellos lograba dar en el blanco, todos gritaban al unísono en un tono burlón: ¡Ay, fue un accidente! Al día siguiente, el miércoles 18, la fiscalía llamó a testificar a Robert Garza, el Texas Ranger que había observado la confesión de Yolanda. Valdés quería adelantarse a cualquier estrategia de la defensa y neutralizar de antemano el testimonio. Pero eso no sucedió. Garza afirmó, al igual que en las audiencias preliminares de Corpus Christi, haber visto a Yolanda hacer gestos para explicar su intento de suicidio y declaró haberla escuchado decir que todo había sido un accidente. Esa declaración le quitó filo a la confesión de Yolanda, a esa daga que Valdés le tenía clavada a la defensa. Luego le tocó el turno a Paul Rivera. Valdés repasó paso por paso con el oficial la manera en que se había llevado a cabo el interrogatorio a Yolanda, para demostrar que se había hecho de acuerdo a las regulaciones estipuladas. Cuando Tinker se acercó al banquillo de los testigos para cuestionar a la gente, pocos supieron cuán difícil fue ese momento para los dos. Yo sabía que eran amigos hacía muchos años, pero había surgido cierta tensión entre ellos a raíz de las audiencias en Corpus, que apenas se dirigían la palabra desde entonces. Durante el contrainterrogatorio, Tinker repitió algunos de los mismos argumentos que presentó en Corpus para hacer ver que el agente tenía conflicto de intereses y no podía por eso ser objetivo con Yolanda Saldívar. Recordó que Rivera tenía un póster de Selena en su despacho y que su hermano había sido compañero de Abraham Quintanilla en el ejército. Pero esta vez añadió algo que para Paul fue como una puñalada en la espalda. Tinker reveló que el detective había tenido el mal gusto de llevarle a su oficina una camiseta de Selena, regalo de Quintanilla,
insinuando que había sido con el propósito de ablandarlo. Cuando hablé nuevamente con el detective Rivera, casi un año después del juicio, me dijo que esa acusación le dolió en el alma porque cuando le llevó la camiseta al abogado, no tuvo ninguna mala intención y en su opinión, Tinker tergiversó en corte su amable e ingenuo gesto. Sonaba sincero y fue muy cómico. Cuando le pregunté cómo estaban las cosas entre ellos a estas alturas, me contestó: divinamente. Imagínate que la Navidad pasada, Tinker me mandó de regalo una botella de whisky. Seguimos siendo amigos igual que antes. Hasta acabo de testificar en un caso a favor de un cliente suyo. El detective se echó a reír. Así pasa siempre con los que trabajan con la ley y el orden. Según el caso, se adoran o se quieren ver muertos. Volviendo a aquel miércoles de octubre en Houston, durante el juicio, imagino que era uno de esos días en que Rivera quiso ver a Tinker, sepultado 10 pies bajo tierra. El abogado defensor, mediante hábiles preguntas, hizo ver que Yolanda firmó la confesión que la inculpaba porque Rivera la había presionado psicológicamente. Ella estaba agotada tras 11 horas sin comer, sin dormir, sin ir al baño, ni tomar agua, tras la traumática experiencia de la camioneta. Asimismo, Tinker le preguntó al oficial por qué no dejaron que su clienta viera a su familia sino hasta después de firmar la declaración. Paul Rivera no dio respuestas convincentes. También, Tinker cuestionó por qué no se grabó el interrogatorio a Yolanda y por qué Paul Rivera destruyó las anotaciones que habían realizado durante el mismo. Pero, más importante aún, la defensa señaló que la policía no le proveyó a su clienta un abogado, a pesar de que así lo exige la ley, y de que en las grabaciones de la camioneta se oyó claramente a los oficiales ofrecerle a Yolanda asistencia legal a cambio de que se entregara. Quedó la impresión de que la policía estaba escondiendo algo. Sorprendentemente, el juicio estaba dando un leve giro a favor de la acusada. Las grabaciones habían humanizado a Yolanda y ofrecieron su testimonio directo. La apariencia dudosa de la forma en que actuó la policía tampoco ayudaba a los fiscales. La gente en la calle que quería ver a Yolanda condenada comenzó a preocuparse. Inclusive un guardia de la corte me dijo en secreto: después de ver la evidencia, creo que la acusada es inocente. ¿Estaría el jurado pensando de igual forma? Tinker estaba efectivamente martillando la teoría de la conspiración policial. Rangel puso en perspectiva lo que estaba pasando. El ataque a la policía es un paso táctico de Tinker para desviar la atención de la acusada. De una manera muy efectiva, la defensa ha transformado a Saldívar de agresora a víctima de los agentes policiales. Ese debió haber sido un gran día para la fiscalía, pero terminó mal, pues ahora no sabemos si la confesión que firmó la acusada tiene tanto poder como antes. Para Castillo, había gato encerrado. Según él, se vio claramente que la policía estaba colaborando con el fiscal y no quiere contestar bien las preguntas de la defensa. Coincidió con Rangel en que Yolanda pasó al plano de víctima y agregó su punto de vista. Se ve muy mal la forma en que la policía hizo las cosas. Se cometieron muchos errores de procedimiento. Huele a rata podrida. Y sobre Paul Rivera dijo: él pensó que además de policía era juez y jurado de Yolanda.
¿Por qué la juzgó culpable desde el primer momento? Por eso obvió sus derechos. Ambos analistas coincidieron en que este juicio era muy cambiante, que iba para arriba y para abajo, como una montaña rusa. Fue curiosamente después de esa jornada en que la defensa había tenido indiscutiblemente su mejor día, que apareció en escena la mafia mexicana, una de las pandillas más poderosas del sistema penal estadounidense. Durante la conferencia de prensa luego de las sesiones, Tinker dijo haber recibido una amenaza de muerte contra él y su familia. La advertencia le había llegado por correo, mediante una tarjeta postal firmada por la pandilla. Nunca se explicó por qué la mafia mexicana planeaba eliminar a Tinker, pero imagino que entre los miembros de ese grupo tiene que haber muchos admiradores de Selena. Lo que no entiendo es por qué esa pandilla amenazó después a la fiscalía. Valdés dijo haber recibido también una carta similar del mismo grupo, aunque tampoco dio detalles. El fiscal se portó como todo un caballero cuando, refiriéndose a las amenazas hechas contra su rival, Tinker dijo: Yolanda Saldívar tiene derecho a estar representada por un buen abogado, y lo tiene. Aunque ambas partes hicieron ver públicamente que eran gajes del oficio, sé que en privado, a puerta cerrada, estaban preocupados y tomaron las amenazas muy en serio. Los estudios callejeros que mi canal instaló junto a la corte para realizar todas las transmisiones estaban justo al lado de Ocurrió Así, el programa de mi canal que se transmite a la misma hora que mi programa y se supone compite con nosotros. Solo nos dividía una lona, por lo que podía escuchar casi todo lo que se decía allá y viceversa. Por ejemplo, a veces entre comerciales, oí a Enrique Gratas, el presentador de la competencia, hacer comentarios abstractos como: mañana la fiscalía va a presentar una serie de testigos, aunque no se sabe aún cuántos exactamente. Cuando volvíamos de los anuncios, yo llenaba los blancos porque a mí la información me sobraba. Mañana la fiscalía tiene programados unos 5 testimonios, entre los que están el médico forense y personal del hospital donde murió la cantante. Mi equipo completo compartía este espíritu competitivo y nos reíamos cuando escuchábamos los gritos al lado tras enterarse de lo que habíamos hecho. Por ahí conocí a Enrique Gratas personalmente, pues a pesar de estar compitiendo, nunca nos habíamos visto. Yo tenía cigarrillos, pero no fuego, y él tenía fuego, pero no cigarrillos, de manera que hicimos un canje cordial y tuvimos una conversación corta y amable. Después de la última inhalada, volvimos a la realidad para seguir con nuestro trabajo. En el 9º día del proceso, la fiscalía apeló a golpes de efectos dramáticos, pero certeros, para impactar al jurado. Los testimonios de ese jueves giraron alrededor de los diagnósticos médicos sobre la agonía de Selena. Lois Elkins, el cirujano que atendió a la cantante en la sala de emergencia, junto al doctor Vicente Juan, dijo que a su llegada Selena estaba clínicamente muerta. No había evidencia de actividad neurológica. La sangre no estaba llegando al cerebro. Sus pupilas estaban dilatadas y fijas. No respiraba. No presentaba signos vitales. Los detalles que describió a continuación conmovieron al más fuerte. Selena tenía el pulmón derecho destruido y las venas prácticamente vacías.
Le abrieron el pecho en un intento desesperado por salvarla, pero hasta las transfusiones de sangre fueron en vano. En un último intento la llevaron al quirófano. Cuando le preguntaron al médico si Quintanilla había mandado a detener las transfusiones por razones religiosas, dijo que él no tenía conocimiento de ello. Explicó que en todo momento le dieron transfusiones a la víctima, pues la única persona que pudo haberlo detenido era la propia Selena, y ella permaneció inconsciente todo el tiempo. Pero fue claro en establecer que toda la sangre del mundo no hubiese podido revivir a la cantante. Más tarde, salió a relucir en los archivos del hospital que, en efecto, el padre de Selena pidió que dejaran de pasarle sangre a su hija porque iba en contra de las creencias de los testigos de Jehová. Aparentemente, esa orden nunca llegó a los oídos del especialista.